Hola, buenos días. Bienvenidos a Hablemos de Tal, el espacio donde cada semana hablamos de un tema diferente sobre la economía de nuestro país. Lo desmenuzamos un poco y tratamos de entender qué está pasando a nuestro alrededor, sin hacerlo aburrido. Yo soy Nicole y hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos pega de manera diferente: el desempleo en México. Porque sí, seguramente has escuchado que la economía va bien, que hay crecimiento, que somos un país con mucho potencial, pero al mismo tiempo conoces a alguien que lleva meses buscando trabajo, alguien que está subempleado o alguien que de plano se rindió de tanto esperar. Bueno, ¿cuál es la verdad? Justo hoy vamos a hablar de eso. ¿Cómo es el desempleo en México? ¿Qué pasa? ¿Qué factores lo mueven? Y sobre todo, ¿cómo nos afecta en la vida real? Bueno, pues vámonos por partes. Cuando hablamos del desempleo, mucha gente piensa personas que no tienen trabajo. O sea, en parte sí, pero, no es tan sencillo. En economía, alguien desempleado es quien no tiene trabajo, pero lo está buscando activamente. O sea, si una persona no trabaja, pero tampoco está buscando trabajo, técnicamente no cuenta como desempleado, sino como inactivo. Y por eso, a veces las cifras suenan más optimistas de lo que es en realidad. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el desempleo es un indicador clave de cómo va un país. Si mucha gente no encuentra trabajo, significa que algo en la economía está fallando. La producción, la inversión, los salarios, las empresas, algo. Y bueno, ahora sí, vamos a aterrizar todo esto en México. La mejor forma de hacerlo es con la información del INEGI, que es quien lleva la encuesta oficial del país sobre el empleo. Ahorita me voy a escuchar muy técnica, pero voy a leer como información del INEGI. Para esto está la ENOE, que significa Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que es aplicada de manera continua, pero los resultados se publican cada mes y cada trimestre. Y con esto podemos ver qué está pasando en el mercado laboral casi en tiempo real. Algo interesante es que, según esta encuesta, México suele reportar tasas de desempleo relativamente bajas. Pero eso no significa que todo esté perfecto. Porque al mismo tiempo, la ENOE muestra una parte enorme de la población que trabaja en condiciones informales. O sea, no tienen prestaciones, no tienen contrato ni estabilidad. Pues los típicos trabajos que no les toman como importancia, entre comillas, como por ejemplo, la señora que te ayuda a hacer el aseo. Mucha gente no les tiene prestaciones, ni seguro, ni nada de esto. Así que miren, sí tienen empleo, pero no es necesariamente un buen empleo. Además, esto mucha gente no lo sabe, pero para el INEGI se considera desempleado desde los 15 años siempre y cuando cumplas con dos condiciones, que es que no tienes trabajo y lo estás buscando. Si no lo estás buscando, pues te consideran como población no económicamente activa. Pero sí desde los 15 años, wow. Por eso las cifras a veces suenan más bonitas de lo que vivimos en la realidad. Pero bueno, en pocas palabras, México tiene una baja tasa de desempleo oficial, pero alta de informalidad, subempleo y muchos trabajos muy mal pagados. Y justo por eso vale la pena analizar de dónde viene este problema. Aquí es donde uno dice, ya entendí por qué mi tío tiene 3 trabajos y aún así dice que neta el dinero no le alcanza. Porque oficialmente es un empleado, pero en la vida real, literal está haciendo malabares con vender su ropa en el tianguis, hacerla de Uber y reparar celulares. Otra cosa que revela la ENOE es el subempleo y la informalidad. El subempleo es cuando la gente sí trabaja, pero pues quisieran trabajar más horas o ganar más dinero, solo que no encuentran dónde. Básicamente es, sí soy trabajador, sí tengo trabajo, pero no me alcanza.
quién necesita que les ayude a limpiar la casa, a cocinar, o cositas así. Y por otro lado, la informalidad. De hecho, es más grande de lo que pensamos porque más de la mitad de los trabajadores del país están en este tipo de empleos. O sea, imagínate, si juntamos a todos los que trabajan sin contrato, hacen trabajos de que venden en la calle o hacen servicios independientes, o sea, podemos llenar de que el estadio Chivas, no es broma. Y bueno, luego el INEGI en la ENOE hace unas preguntas que son medio estúpidas, pero pues sirven de una manera u otra, que son, por ejemplo, ¿cuántas horas trabajaste la semana pasada? ¿Cuántas horas trabajas de verdad? ¿Tu jefe te paga a tiempo o te trae dando vueltas? ¿Te gustaría cambiar de trabajo? ¿Buscaste trabajo este mes? O sea, yo digo, si a mí me preguntan eso, o sea, ya me hubieran diagnosticado con crisis existencial real. Y bueno, ¿por qué hay desempleo? Bueno, aquí entran los factores económicos, ambientales y estructurales. Voy a leer información, así que me voy a volver a escuchar como muy estructural. Pero bueno, son 6 puntos. Número 1, el crecimiento económico insuficiente. Si la economía crece poquito, las empresas contratan poquito. Algo simple y directo. Número 2, falta de inversión. Cuando hay menos apertura de negocios o de empresas extranjeras, hay menos vacantes. Y si no se genera empleo nuevo, mucha gente se queda fuera. Lamentable, pero es la verdad. Número 3, desajuste entre educación y mercado laboral. Te piden saber de un software que nunca viste en la escuela o te piden 3 años de experiencia en un puesto junior. What the fuck. Número 4, salarios bajos. A veces sí hay trabajo, pero pagado tan mal que la gente termina buscando otra cosa. Ese tipo de trabajos, pues también se cuenta como desempleo. 5, informalidad. Muchos empleos en México son informales. Entonces, cuando alguien deja un trabajo informal, ni siquiera entra a las estadísticas oficiales. Número 6, tipos de desempleo. Hay diferentes tipos de desempleo, como el friccional, que ocurre cuando alguien está entre un trabajo y otro. El estructural, que es cuando las habilidades de las personas no coinciden con lo que necesitan. El cíclico, que es cuando la economía está tan mal que hay crisis o las empresas recortan personal. El estacional, que son trabajos que solo existen en ciertas temporadas. México tiene un poco de los 4, pero el que más pesa, como ya lo hemos hablado, son el estructural y el informal. La ENOE hace preguntas un poco más coherentes para saber cómo está la población respecto al desempleo. Algunas de ellas son: ¿buscó trabajo la semana pasada? ¿Qué tipo de trabajo está buscando? ¿Su ingreso es suficiente para sus gastos? Y pues gracias a este tipo de preguntas tenemos diferentes tipos de respuesta, como por ejemplo, mucha gente trabaja menos horas de las que quisiera trabajar. Hay gente que ya no busca trabajo porque pues se cansó y pues decidió ya darla por perdida. Hay personas que tienen trabajo pero sin contrato, o sea, como por ejemplo las señoras que te ayudan a limpiar tus casas, el señor que limpia los zapatos, cosas así. Y pues bueno, yo estoy segurísima de que mínimo conoces a alguien con estas características. En mi caso, yo sí conozco a alguien con estas características y pues es algo difícil, la verdad. Y pues, aunque cualquiera puede sufrir de desempleo, hay gente a la que le afecta mucho más, como a los jóvenes, por la típica de se solicita tener mínimo 22 años y 10 años de experiencia. O sea, what the fuck. O algunas mujeres por prejuicios o por falta de políticas laborales reales. Muchas empresas no contratan mujeres con hijos o en edad reproductiva, pues porque no quieren darles el tiempo de, sí, que tengo que ir por el hijo a la escuela, cosas así. Y bueno, también hay gente que no tiene títulos, no porque no puedan, sino porque según las empresas, el mercado es súper exigente. Y a ver, ¿por qué importa esto? El desempleo importa muchísimo, porque no es solo un numerito en una tabla del INEGI, es algo que se siente en las casas, en las familias y hasta en el humor del país,
cuando una persona no tiene trabajo, no solo afecta su cartera, lo afecta en todo. Y bueno, en México esto afecta mucho, porque muchas veces el trabajo no es solo un ingreso, sino es parte de la identidad de una persona. O sea, si en una reunión te preguntan, ¿y tú qué haces? Y tú contestas, ay, pues ahorita ando buscando trabajo, o sea, es que me quedé sin mi empleo. En automático empieza la lluvia de consejos, como tipo, ay, mira, mi primo sabe de un lugar. O, no, mira, mija, métete en esta página. O, por ejemplo, ay, yo te aviso si tengo un espacio en mi trabajo. O sea, como si nos fueran a resolver la vida ahí mismo en 5 segundos. Así que no, el desempleo en México no es porque la gente no quiera trabajar, como muchos dicen. Hay demasiados factores que se juntan y hacen que la situación sea más compleja de lo que parece. Y pues bueno, este fue el capítulo de hoy. Fue el chismecito económico del día. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Oficialmente sabes más del INEGI que el 80% de la población. Disculpen por este capítulo más informativo que de chismes, pero tenía ganas de hablar de un tema un poco más serio esta vez. Bueno, esto fue Hablemos de Tal. Gracias por escucharme, por no dormirse, por seguirme el rollo y por acompañarme en este análisis, que empezó siendo serio y terminó siendo algo reflexionante, existencial. No sé qué tantas cosas mezclamos ahí. Pero bueno, así es la vida adulta. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Nicole y acuérdense, si hoy no consiguen trabajo, consigan datos nuevos. Bye.